Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ya a esta parte final del minicurso Tópicos en Geometría de los Números, impartido por el profesor Raibel Arias de la Universidad de Marañón. Si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento puede levantar la mano y con gusto le encenderemos el micrófono. Y bueno, por lo que veo, el minicurso hoy será impartido en chino y pues bueno, vemos cómo podemos proceder. Adelante, profesor. Sí, listo, Arigato. Giovanni. Entonces, infelizmente no va a suceder lo que tú querías, ¿no? Que era una prueba diferente del teorema de Fermat o la prueba que Fermat en su época dijo que tenía. Entonces, infelizmente este curso no tuvo ese resultado, ¿no? Que era esperado por las personas que trabajan en teoría de los números. Pero hoy no quiero me extender porque obviamente ya casi una última, la última charla y todo el mundo está cansado. Bueno, pero quiero mostrar que este libro clásico, ¿no? De teoría de los números, ¿no? Escrito por Hardy. Y miren que en la época decía que esta ecuación xn más yn igual a zn, ¿no? No tiene solución en los enteros cuando n es mayor que 2. ¿No? Después, bueno, aparece, ¿no? Aparece la prueba de Fermat-Wiles, de esa conjetura de Fermat que hoy se conoce como el teorema de Andrew Wiles. Y el curso trató sobre la existencia, ¿no? De soluciones enteras de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, ¿no? En la primera charla nosotros introducimos 7 problemas que a priori parecían no tener conexión, pero durante el curso vimos que el tema que los conecta eran los ternos pitagóricos. Aprendimos también que un terno pitagórico es un vector de R3, un vector que vive en el cono de ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0, y es un vector con todas sus entradas siendo enteros positivos. Y que ese vector A, B, C, si todas sus entradas son enteras positivas, ese vector tiene asociado un triángulo rectángulo, que son llamados los triángulos pitagóricos, que simplemente son triángulos rectángulos con todos sus lados enteros positivos. Vimos también que toda lista pitagórica es un múltiplo escalar de una lista básica. ¿Y qué es una lista básica? Una lista básica simplemente un vector del cono, o sea, un vector pitagórico, tal que las 3 entradas de ese vector son primos entre sí. Y vimos, ¿no? Que esos vectores pitagóricos básicos son las piezas básicas de los pitagóricos, en el sentido que acabé de decir, ¿no? Que toda lista pitagórica es múltiplo escalar de alguna lista básica. ¿Qué otra cosa vimos, no? Vimos cómo generar listas pitagóricas vía puntos o pares del plano. Recordamos, ¿no? Si P y Q son naturales, P mayor que Q, son de paridades diferentes y primos entre sí, entonces tenemos un vector de la forma 2pq, p cuadrado menos q cuadrado, y tercera entrada p cuadrado más q cuadrado. Vimos que eso es una lista pitagórica y que es básica simplemente porque p y q son primos entre sí. Entonces, a partir de ese par, generamos triángulos no semejantes. Y una proposición que vimos ayer fue la siguiente. Si P y Q tienen igual paridad, pero son primos entre sí,
Entonces, esto sigue siendo una lista pitagórica, sin embargo, no es básica, pero no importa. ¿Por qué? Porque va a existir, ejemplo, está aquí. La verdad, esa sí, mismas paridades y son primos entre sí. Esta aquí fue el terno pitagórico que es producido por ese par. Es el terno 6, 8, 10. Y ese vector es un múltiplo escalar de una lista pitagórica básica. Eso fue lo que estábamos viendo. Otra cosa que vimos fue la siguiente. Si aquí está el cono y yo atravieso el cono por planos de ecuación cartesiana, pi n, c igual a n, y n, un primo que está en esa secuencia aritmética, en esa secuencia de los ímpares, tales que cada uno de los términos de la secuencia deja resto 1 cuando dividido por 4. Entonces, cada una de esas circunferencias tiene más de 4 puntos, ¿no? De coordenadas enteras. Además, no lo probé, pero afirmé que eso viene de un resultado del propio Fermat, que dice que todo número primo, todo número primo de la forma 4K más 1 se expresa como suma de 2 cuadrados. Y vimos una proposición que decía que si un número es suma de 2 cuadrados, el cuadrado de ese número también es suma de 2 cuadrados. Esa afirmación también nos permitió crear listas pitagóricas, y las cuales eran básicas. Y vimos también, no se probó, porque es un resultado no trivial, ¿no? De Dirichlet, que los primos en esa secuencia aritmética son infinitos. Entonces, por tanto, aquí tenemos infinitos planos cortando al cono que tienen esa propiedad aquí con las intersecciones que esos planos producen con el cono. Y unos ejemplos que vimos fueron los siguientes, ¿no? Aquí un triángulo pitagórico básico. Cada uno de esos triángulos así producidos son no semejantes. Son todos distintos. Una pregunta que voy a dejar aquí como para un próximo curso o si ustedes tienen algún interés de estudiar conexiones entre listas pitagóricas y otro tipo de ecuaciones diofantinas, es el siguiente problema, siguiente pregunta. ¿Será que podemos construir una infinidad de triángulos rectángulos de lados enteros no semejantes con la condición de que la hipotenusa menos un cateto, por ejemplo, yo elegí A, sea igual a 1? Entonces miremos cómo esa simple pregunta produce una conexión interesante entre listas pitagóricas y otra ecuación diofantina. Entonces, veamos algunos ejemplos arriba. Por ejemplo, este es un triángulo que satisface esa pregunta, ¿no? El triángulo pitagórico 4, 3, 5. La hipotenusa menos el cateto, 5 menos 4 da 1. Esta aquí, la hipotenusa 13, el cateto 12, 13 menos 1, 13 menos 12, 1. Esta aquí, 17 menos 16, 1. Esta aquí no. Esta aquí tampoco. Esta aquí, sí. Y así sucesivamente, ¿no? Pero parece que aquí esa lista es finita, ¿no? ¿Será que podemos seguir creando triángulos, rectángulos que tengan esa condición de que la hipotenusa, la diferencia entre la hipotenusa y un cateto sea 1? Veamos. Yo voy a producir una infinidad de triángulos que tienen esa propiedad usando el teorema, ¿no? Entonces aquí tomé K natural. Dado K natural, voy a crear dos números. El número Q, que es igual al K que elija, y el P lo voy a tomar como el siguiente. O sea, dado K, pego el K más 1. Entonces, K más 1 es mayor que K. Entonces, este está aquí, ok.
P y Q son de paridades diferentes, claro, porque si K es un natural, entonces él tiene dos opciones, o él es par o él es impar. Si él es par, entonces él se escribe como 2J, J siendo un natural, entonces Q es par. Y P es 2J más 1, entonces P es impar. Y análogamente, eso sucede si K es impar. ¿Ok? Entonces, P y Q de paridades diferentes, así escogidos. Se puede probar también que el máximo común divisor de P y Q es 1. Bueno, con esas escogencias, según la proposición que vimos ayer, hemos creado una infinidad de triángulos pitagóricos, uno por cada valor de K. Entonces, veamos si con esas escogencias que yo hice, se tiene de que la hipotenusa menos un cateto, el A, sea igual a 1. Entonces aquí hice las cuentas, 2PQ da esto aquí, después hago la diferencia entre P cuadrado menos Q cuadrado, da esto aquí, y la suma C daría P cuadrado más Q cuadrado, da esto aquí. Entonces haciendo la diferencia de esto con esto, da esto. O sea que sí, tenemos una infinidad de triángulos rectángulos no semejantes con todos sus lados, con todos sus lados enteros positivos. Bueno, ¿y será que si yo escojo C menos B, el otro cateto, será que tengo diferencia 1? Bueno, en ese caso, no. ¿Por qué? Porque si yo pudiera construir un triángulo que tuviera esa condición, entonces C, que es esto aquí, y B, que es esto aquí, haciendo la diferencia, tenemos que 2Q cuadrado debería ser igual a 1, pero esto aquí es imposible, ¿no? Es natural, eso no tiene solución. Enteros positivos. Listo. Entonces vamos a la otra, ¿no? Bueno, ¿será que existen triángulos básicos, triángulos pitagóricos básicos tales que los dos catetos tengan diferencia 1? Veamos la tabla. Veamos si por lo menos existe uno. Aquí. Hay por lo menos uno. Entonces la condición no es una pregunta vacía, no, hay por lo menos uno. Veamos si hay otro aquí en esa lista. No. Aquí hay otro. Por lo menos hay dos. Pero ¿será que hay más? Bueno, esa simple pregunta nos lleva a una conexión. Entonces aquí hay tres ejemplos. 4, 3, 5. 20, 21. Y aquí hay otro, que es el 120, 119, 169. Estos dos tienen diferencia 1. Entonces la pregunta es, ¿será que hay más? Bueno, aquí hay otro. Este triángulo aquí es pitagórico, o sea, los lados de ese triángulo satisfacen la ecuación de Fermat de grado 2. Además, el máximo común divisor de esos números es 1. Y bueno, esa sería la condición, ¿no? Y este aquí también satisface la condición impuesta arriba. ¿De dónde vienen tales triángulos? Entonces, por ejemplo, el primero este aquí, viene del par 29 y Q 12. Si hacemos todo, da que 29 es mayor que 12, 29 y 12 tienen paridades diferentes y además 29, son primos entre sí. Y el segundo, ¿de qué par viene? Bueno, el segundo viene del par 70-29. 70 y 29 son de paridades diferentes, P mayor que Q, y son primos entre sí. ¿Cuántos más? Bueno, determinar los triángulos pitagóricos básicos que cumplan esa condición equivale a determinar
las soluciones enteras de esta ecuación aquí. Pero esta ecuación aquí es esta aquí. Y con un truquicillo, esa ecuación la podemos escribir así. Así que determinar las soluciones enteras positivas de la ecuación estrella gorro, está aquí, equivale a determinar las soluciones enteras de esa ecuación aquí. Y esa ecuación aquí es un caso especial de la ecuación de Pell. Entonces, bueno, por lo menos dejo una inquietud, ¿no? De una conexión entre listas pitagóricas y la ecuación de Pell. Aquí en el capítulo 2 o 3 de este libro, que fue lo que yo recomendé, muestran, o sea, abordan esa ecuación de Pell desde el punto de vista geométrico. Entonces, una cosa maravillosa, que el que tenga paciencia de leer ese libro, sería... Ya, Giovanni, tú estudiaste con el Hatcher, topología algebraica, ¿no? Sí, igual de topología algebraica. Ese Bueno, no lo conocía. Bueno, y ese tipo tira ladrillos, ¿no? Porque es un matemático que cuenta historias, ¿no? O sea, no hace muchas cuentas, él va contando la historia. Sí, lo bueno, él, digamos, la forma de escribir de él es bastante peculiar porque él va pues expresando, mostrando los contenidos en forma como si fuese un cuento, una historia, exactamente. Exactamente, entonces, de ese es el tipo de matemático que a mí me gusta, un contador de historia. Y lo que pasa es que cuando tú comienzas a leer, queda como bien pesada, ¿no? Porque es como un libro que tú tienes que leer con hoja y con papel y lápiz, porque el tipo te va contando las cosas. Bueno, y otra lectura que sugiero, ¿no? Y que esta aquí tiene el punto de vista computacional, es esta, el libro de Mumford, Carolina Series y David Wright. Entonces son dos libros excelentes, ¿no? Que tienen que ver con los temas que yo estoy abordando aquí, o por lo menos uno de esos. Otro tema que es muy importante, bueno, que a mí me gusta, ¿no? Son ladrillamientos de los discos de Poincaré. Este aquí es un ladrillamiento, se conoce como un diagrama de Farey, y hay conexiones entre ese tipo de ladrillamientos y los vectores pitagóricos. Por eso es que es muy importante, y hoy más o menos daré una idea de cómo encontrar los racionales en el círculo unitario. O sea, hay conexiones. Este diagrama aquí de Farey también es estudiado en este libro de Hatcher. Hace toda una cosa bien bonita. Entonces, vamos al teorema, ¿no? El teorema que yo quería probar era esto, ¿no? Entonces, por lo menos voy a dar una idea de lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Ah, bueno, voy a por la hoja aquí. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que mostramos, por ejemplo, venimos de acá, o sea, dado P y Q con esos sujetos a esas condiciones de que P mayor que Q, de paridades diferentes, primos entre sí, a partir de un par sujeto a esas condiciones, creamos vectores pitagóricos. Ahora yo me quiero devolver. ¿Será que, dado un vector pitagórico aquí, yo puedo encontrar un par en el plano con esas condiciones? Nosotros sabemos que en el caso que tú coloques aquí un vector en el cono con tercera entrada, un primo de la forma 4K más 1, sabemos por Fermat que sí, podemos encontrar naturales que cumplan esta condición. Entonces, por lo menos para esos primos, sí. Ahora, no sé si todo vector pitagórico se crea de esa forma. O sea, ¿será que existe una correspondencia unívoca entre vectores pitagóricos básicos y puntos del plano sujetos a esa condición que impuesta aquí? Eso es lo que queremos ver. Entonces vamos a dar una idea de eso ahí para no cansar a las personas.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Normalizar vectores del plano. Entonces, ahí era álgebra lineal. Dado cualquier vector del plano diferente de 0, 0, tú puedes hacer con que ese vector quede viviendo en el círculo unitario. ¿Cómo? Dado B, multiplica ese vector por la norma. Si tú haces eso, no importa lo grande que él sea, él cae en el círculo unitario. Y no importa lo pequeño que él sea, tú puedes esticar él hasta que él toque el círculo. Entonces, eso se llama normalizar vectores. Entonces, ¿cuál es la idea? El problema es que, por ejemplo, dado un vector en el plano que sea no nulo y de coordenadas enteras, ¿será que si yo normalizo ese vector, el vector que obtengo después de hacer ese proceso tiene coordenadas enteras? O sea, dado ese vector, si normalizo él, ¿será que ese nuevo vector que cae en el círculo unitario es un punto racional? Entonces, eso no siempre es verdad. Eso es verdad, por ejemplo, si a cuadrado más b cuadrado es un cuadrado perfecto. Entonces, eso me da una idea de lo que podría ser. Por ejemplo, o sea, este aquí, por ejemplo. Nosotros vimos que esta aquí es la circunferencia de radio 2. Este aquí. Entonces, esos puntos que quedan en esa circunferencia, yo puedo normalizar todos esos vectores. Y sabemos que los únicos puntos, después de hacer esa normalización, los únicos puntos que tienen coordenadas enteras, serían los puntos donde esa circunferencia corta los ejes. O sea, este aquí se va aquí, este cara aquí se va aquí, este aquí se va aquí, este aquí se va aquí, y son los únicos puntos del círculo que tienen coordenadas racionales. O sea, que vienen de acá, ¿no? Y de aquí sabemos que en ese arco no hay pares con ambas entradas enteras. O sea, 144 no es suma de 2 cuadrados. Por tanto, si yo me vengo acá y caigo acá, ahí no voy a tener puntos de coordenadas racionales. Entonces, ese más o menos sería la idea. Normalizar los puntos del plano. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes aquí un vector en el cono, yo podría hacer con que ese vector caiga en el cono intersectado el plano pi1. Recuerden que ese plano pi1 es el plano de ecuación cartesiana z igual a 1. Entonces yo puedo hacer con que todo punto del cono, menos el origen, caiga aquí. Y esa es la idea. Entonces vamos a mostrar, ese sería el diseño sería eso aquí. ¿Se ve ahí, Iván? Sí, claro. Entonces, es eso lo que yo quiero, es eso lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo mostré el primer día de aula. Yo mostré una familia de circunferencias y yo quería analizar, ¿no? Que dado n, para que n naturales, esa familia de circunferencias tenían puntos, más de 4 puntos de coordenadas enteras. Y entonces aprendimos a lo largo del curso que eso tenía que ver con las listas pitagóricas. Creo que uno de los asistentes ese día dijo que eso tenía que ver con listas pitagóricas, y sí. Y sí. Entonces, la idea es que llevar todo punto del cono
a que caiga en ese círculo. El círculo que se produce después de intersectar el plano Z igual a 1 con el cono. Una vez que tengo eso aquí, ahí proyecto. Y la proyección me da simplemente que el círculo unitario es aquí. Y ahí proyecto, ahí normalizo. Una vez que normalizo, yo preciso saber si eso que quedó ahí en el círculo, si eso que quedó aquí es un racional, y ahí después levanto. Porque si es un racional, él sería una lista pitagórica. Esa sería la idea. Entonces, lo que necesitamos ahora es mirar si ese 1 tiene puntos racionales. Y específicamente yo quiero saber si este arco tiene puntos racionales, porque nosotros queremos obtener son listas pitagóricas y en particular listas básicas. Entonces, en vez de pensar en lo que estoy haciendo, mejor voy directamente al problema, y el problema sería determinar los racionales en este arco. Entonces, esa fue la pregunta que también puse el primer día, ¿no? ¿Cuándo ese punto R que aparece de intersectar una secante al círculo pasando por el polo norte? Entonces, cuando ese punto que está en la circunferencia y está en esa recta es un punto racional. Esa es la pregunta. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que si eres este punto, ya eres racional. Esa recta menos x más 1 corta a la circunferencia en el polo norte y en el punto 1, 0. ¿no? En ese caso eres racional. ¿Y en cuáles otros casos? Bueno, yo dije el primer día que era una tarea probar que toda recta secante al círculo en el polo norte, por ejemplo, para fijar una idea. Si la inclinación de esa recta es racional, entonces el otro punto de intersección de L que secante al círculo es un punto racional. Para todos los efectos yo estoy cogiendo M de entre menos 1 y 0. Estoy analizando esos racionales. Entonces, bueno, la prueba es la siguiente, ¿no? Pega R un par, ese par está en L y está en S1. Si está en S1, por definición, se escribe así, se satisface esa ecuación cartesiana. Si R está en L, entonces la segunda entrada satisface esa relación. Ahora, simplemente sustituimos 2 en 1. Y haciendo las cuentas, tenemos lo siguiente. Ahí voy haciendo las cuentas, te tengo esta aquí. Ya sabemos que esa aquí no es 0, porque esa recta secante no es vertical. Entonces, esa aquí no es 0. Entonces, ¿quién es 0? Es este aquí. Ahí despejando, tengo eso aquí. Como M es racional, ese punto es racional. Ahora, ese punto lo reemplazo en 2. En ese caso, la segunda entrada de R también es racional. Y por la condición que yo le impuse a M, bueno, entonces este es racional, y por tanto las entradas de R son ambas racionales, y por tanto R es un punto racional. Y por la condición que le impuse a M, R es un racional de entradas ambas positivas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya sabemos que si imponemos esa condición sobre las inclinaciones de la secante que pasan por secante a S1, que pasan por PN, entonces los puntos de corte serían racionales. Ahora bien, si esa línea secante al círculo, que obviamente corta al eje de las X,
si ese punto de corte es racional, o sea, un racional en ese conjunto, si ese punto es racional, entonces L es una recta de inclinación racional y por tanto ese punto es racional y además tiene unas coordenadas específicas. O sea, voy a mostrar aquí el diseño. Estereográfica 1, aquí. Entonces aquí, tengo unos punticos. Entonces yo puedo construir una función que cuando pego un racional de la recta, me lo lleve a un punto, o sea, si este aquí es un racional, entonces yo puedo, este aquí es un racional y yo puedo construir una función que va de aquí a aquí a la circunferencia que a cada X racional le va a asociar un número. O sea, es PQ le asocia este número aquí. Ese número. Y como vimos, si este aquí es racional, la inclinación de esa recta es racional y vimos que esos puntos son ambos racionales. Eso ahí permite crear listas pitagóricas básicas. ¿Por qué? Porque si yo impongo que ese racional que corta ahí, bueno, ya sabemos que P es mayor que Q. Entonces P cuadrado es menor que Q cuadrado. Si yo escojo P y Q, si él ya son de paridades diferentes, entonces P cuadrado más Q cuadrado es impar, que es lo que queremos para una lista pitagórica básica, porque este viene siendo la tercera entrada, ¿no? Y finalmente, si yo pego esa fracción, si yo pego esa fracción que es un racional, de tal forma que la pego simples en el sentido que es el representante, ¿no? Que de tal forma que P y Q son primos entre sí. Si yo hago eso, esas fracciones aquí que son racionales son simples también, o sea, el numerador y denominador son primos entre sí. Y aquí yo coloco una tabla, ¿no? Que yo hice en LaTeX, ahí yo aquí pegué, y aquí yo hice algunos ejemplos, ¿no? Aquí escogí 2, 1, me produce en el círculo el racional 4/5, 3/5, y ese racional que está aquí, yo subo, ¿no? Subo al cono, ¿no? Subo al cono, y ese es al cono, ¿no? Al cono, y subo a la circunferencia, es aquí pi1, es aquí el cono, y ese sería un punto, no, ese sería un punto de acá, bueno, no sé si queda ahí, pero sería un punto de aquí. Y después, ¿qué haces? Ahí multiplico por 5, ¿no? Si tú multiplicas por 5 eso, o sea, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Este punto está en el plano, ¿no? Y básicamente está en la circunferencia. Ahora, cuando yo subo en el sentido de que voy al cono, específicamente quedo aquí. Ahora, si yo multiplico por 5, o sea, porque aquí sería 4/5, 3/5, 1. Si multiplico por 5, eso daría 4, 3, 5, que es una lista pitagórica básica. Es tipo que hay una correspondencia entre S1 y listas pitagóricas básicas. Entonces, a cada racional así producido, o sea, a este aquí, yo lo mando en un vector de la forma 2pq
P cuadrado menos Q cuadrado y P cuadrado más Q cuadrado. Y con esas exigencias que le imponemos a P y Q, nosotros sabemos que esta lista es básica. Faltaría probar que esa F aquí es una biyección, ¿no? Para tener esa correspondencia entre listas pitagóricas básicas y racionales del círculo, ¿no? Específicamente de este arco aquí. Eso permite crear una infinidad de... permite crear todas las listas pitagóricas posibles. Entonces aquí, por ejemplo, 2, 1, crea 4, 3, 5, 3, 2, 3 medios, llega al círculo con el racional 12, 13, 5, 13, y después llevamos al cono. Por lo menos, esta aquí, 4 sobre 1, va al círculo, y después baja al cono, y esa aquí es una lista pitagórica básica. Más, por ejemplo, si escogemos 4 sobre 2, deberíamos llegar a un racional aquí, pero la tripleta pitagórica que obtenemos es 16, 12, 20, que no es una tripleta pitagórica básica, porque todas las entradas de ese vector son pares. Bueno, de esa forma creamos una infinidad de tripletas pitagóricas. ¿Y cómo vemos en la tabla? Como vemos en la tabla, aquí es 5, 13, 17, 25, 29, 41, 37, 61. Estoy mirando solo las pitagóricas básicas. 53, 65, 65. Parece que por la tabla uno podría conjeturar de que la tercera entrada de una lista pitagórica básica o es un primo de la forma 4K más 1 o es un número compuesto con factorización prima, de tal forma que cada primo de la factorización sea un primo de la forma 4K más 1. Ya eso ahí es más complicado de probar, pero eso ahí es verdad. Y lo pueden encontrar en los capítulos finales del Hatcher, ¿no? O en cualquier libro de teoría de los números. Entonces, por ejemplo, si yo pego la fracción 7 sobre 6, debería, en teoría, crear una lista pitagórica básica. ¿Por qué? Porque 7 y 6 son primos entre sí. 7 es mayor que 6, 7 y 6 de paridades diferentes, y por tanto, en teoría, crea una lista pitagórica básica y básicamente iría al círculo y del círculo iría al cono. Y efectivamente la lista pitagórica que se produce es la lista 84, 13, 85. Y 85 es el producto de dos primos, 5 y 17. Cada uno de esos primos es de la forma 4K más 1. Y eso según Hatcher, ahí en el último capítulo, él muestra eso, que eso en verdad pasa. Ahora bien, esa que mostré no es la única forma de crear racionales, entre aspas, no es la única forma de crear racionales. Aquí hay otra. No es la única forma de crear racionales en el círculo unitario. Aquí yo pegué una línea secante al círculo, no sé si da para aquí, una línea secante al círculo en el polo sur, o sea, pasando siempre por el punto de coordenadas 0, menos 1. Se puede aplicar lo mismo que apliqué para la primera versión, o sea, para rectas secantes al círculo unitario, pasando por el polo norte. Entonces aquí estoy mandando los racionales de 0, 1 en puntos del círculo unitario. Y ahora lo que me queda es esto aquí. Si F, de esa forma que están viendo ahí, si S tiene la forma PQ, entonces cuando cae en el círculo, las coordenadas de
del vector aquí, bueno, de coordenadas de R, en ese caso, si F es racional, R es un punto racional con las coordenadas primera entrada 2pq sobre p cuadrado más q cuadrado, y la otra entrada un racional con numerador q cuadrado menos p cuadrado sobre p cuadrado más q cuadrado. Ahora que, como estamos en racionales entre 0 y 1, ahora q es mayor que p. Entonces, tenemos sí otra forma de, no solamente la primera versión, aquí tenemos otra versión para crear racionales en el círculo. Es aquí, por ejemplo, quien sabe, quien estudió algo sobre secuencia de Farey, también está en el libro de Hatcher. Aquí yo creo racionales, ¿no? Por lo menos entre 0 y 1, aquí 0 y 1, pego la mitad, ¿no? Un medio, 0, 1. Y hago, ahí estoy, para crear un medio, yo hice fue la suma del estudiante perezoso, ¿no? Entonces aquí es un medio. Y a partir de un medio, uso esa forma de crear racionales ahí y crearía el triángulo pitagórico 4, 3, 5. O sea, un medio, P sería 1, Q sería 2. Y de esa forma crearía triángulos pitagóricos. Ahora, por ejemplo, si tengo 0 y un medio, ahora creo un racional entre 0, 1 y un medio. Y creo otro racional entre un medio y 1. ¿Cómo? Haciendo la suma del estudiante perezoso, ¿no? Que dicen un medio más 1 sería 2 tercios. Obviamente no es la... O sea que no, sirve, ¿no? Esa es la suma que todo estudiante de enseñanza básica le gustaría tener, ¿no? Ahí dice, no. Ahí dice un tercio, ¿no? A partir de un tercio, yo creo, bueno, pero este aquí no me da un triángulo pitagórico básico. ¿Por qué? Porque 1 y 3 tienen la misma paridad, o sea, me daría un triángulo que no es pitagórico, me daría el triángulo, no es triángulo pitagórico básico, sino pitagórico, 6, 8, 10. Este aquí me daría el triángulo pitagórico básico 12, 5, 13. Ahora, yo podría seguir creando racionales, ¿no? Hago la suma perezosa, la suma del estudiante perezoso entre estos dos, quedaría un cuarto. Entre este y este, quedaría bueno, ese aquí daría 2 quintos. Bueno, esa no aparece ahí. Y esta aquí entre este y este, 3 cuartos. Y así voy creando triángulos pitagóricos básicos. Y bueno, eso era lo que yo tenía, lo que yo tenía para decir en esta oportunidad. Pienso ya que es un buen momento para acabar, porque suena tan cansada, ¿no? Voy a parar por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Raiber, por este mini curso. La verdad estuvo bastante entretenido y atractivo para todos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. Con gusto podrá encender el micrófono, o comentario, o aporte. O palmas. Bueno, también palmas, si quiere, No, no. si quiere pues encender el micrófono para que se escuchen las palmas para el profesor, pues también son bienvenidos. No, aquí dice Víctor Hernández, nuestro amigo Víctor, muy bien, Raiber. Ah, bien, Víctor. Wow. Raiber, esas palabras no se pueden decir aquí hay menores de ¿Qué edad. dije? No ¿Qué dije? podemos. No, pero si esto está lleno de costeños, hasta el Diego lo vi por ahí. Bueno, aquí dice Víctor que si hay algún problema abierto. Aquí dice Ya, Carlos Víctor, Wilson, celebración con cachaza, con ternas pitagóricas. Que si hay algún problema abierto con ternas pitagóricas. Víctor, yo te soy sincero, yo ahora es que estoy aprendiendo ese tipo de cosas, porque como dije el primer día, me vi obligado a encontrar de alguna forma atraer a mis estudiantes, porque yo sinceramente, yo estoy más ahí
en las cosas que yo hice en la tesis, ¿no? Que fue lo que presentó Marcelo hoy, y eso no atrae a nadie. Entonces, yo por eso me metí en ese mundo, pero lo que sí te puedo decir, que yo pensaba que ese mundo era simple, pero no, hay gente, hay matemáticos pesados estudiando ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay conexiones entre fracciones continuas, ¿no? Y la superficie modular. Hay cosas que se pueden hacer con origamis hiperbólicos. Hay trabajos de Dani Caligari, que es un matemático extraordinario. He visto preguntas de Jan Gold sobre teoría de los números y secuencias de Fari en ese site de Might Overflow. Entonces, ahí yo me he animado más, ¿no? Porque no es un simple, o sea, algo que nació como un jueguito para estudiantes de ingeniería, puede ser que me lleve a alguna cosa. Bueno, yo espero. Y si tengo problemas abiertos, yo sé a quién se los doy. A Giovanni. ¿A quién más? El propio yo diría que un problema abierto es comprobar si verdad Fermat tenía una demostración del teorema de Fermat-Wiles en un pedacito de hoja, ¿no? Ese sería un problema que tal vez continuará siempre abierto, si era verdad de que tenía una prueba de ese teorema. ¿Sabes lo que yo le pregunté a Andrés así para ver si podíamos escribir algo, para ver si tiene sentido de si existe una curva, ¿no? Que pase por esos ternos básicos, ¿no? Si hay alguna curva que que los ternos básicos estén sobre alguna curva, porque ellos están sobre el cono, pero ¿será que existe una curva en el cono que pase sobre todos los ternos pitagóricos básicos? No sé si esa pregunta tenga algún sentido ahí, pero yo le pregunto a algunos amigos para ver si era una pregunta idiota y hasta ahora no me la responden, o sea, si sea afirmativa o negativa o algo así. Bueno, aquí dice... Bueno, me la van a responder. Felicitaciones, qué buen curso. Dice Patricia Gómez que si hay alguna aplicación en problemas de la vida real o es solo teórico. Yo alguna vez le presenté eso a un profesor de física y me dijo que hay alguna conexión, no necesariamente entre ternos pitagóricos, más, como les dije, hay una conexión entre ladrillamientos y ternos pitagóricos, y en algún momento aparecen también unas cosas que se llaman círculos de Ford. Y él, que es físico, me dijo que sí hay una posible aplicación entre esos círculos de Ford, que no voy a entrar en detalle en eso ahí, y problemas de la física, y en particular algunos problemas aplicados. Él me dijo de que algunas veces se necesita alguna cosa cuando el petróleo o sea, hay algún escape de petróleo en el mar. Y él me dijo que ese tipo de cosas se estudiaban con eso. Yo sinceramente no sé si eso es verdad, pero él, por lo menos de las palabras de él escuché eso ahí, que podríamos escribir alguna cosa, pero nunca nos sentamos a hacerlo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Puede levantar la mano sin problema y pues aquí encendemos el micrófono. Si no hay preguntas, podemos entonces dar por finalizado este mini curso. Gracias, muchísimas gracias, profesor Raiber, por su participación en estos 4 días en el tercer encuentro matemático del Caribe. La verdad, la gente, como decía por ahí Carlos Wilson, ya al final de la tarde con este mini curso se relajaba un poquito también, ¿no? De tanto contenido durante todo el día, pues eso resultó siendo bueno para todos. Bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes del minicurso y bueno, ojalá y nos estemos viendo ya el próximo año en el cuarto encuentro matemático del Caribe. Un abrazo para todos. Chao, Giovanni. Chao. Gracias a los asistentes por tener paciencia, ¿no? Para estar aquí presente. De todas maneras, yo sé que es muy cansativo. Chao.